En cierta ocasión sube el santo predicador al púlpito de la iglesia mayor de Écija. Un sacerdote comisario de bulas, llevado de la envidia, le ordena que baje, porque es él quien ha de predicar. Juan de Ávila baja al instante, sin proferir queja. Subió el bulero y la iglesia se quedó sola. El auditorio estaba allí representada toda la ciudad, coge al maestro Ávila y lo lleva a una ermita situada en las afueras de la población, en la que le hace predicar el sermón que la iglesia mayor no había podido pronunciar. Al regresar a la ciudad y cruzar la plaza, el clérigo de las bulas se le hace el encontradizo y le dice 1000 groserías. Juan de Ávila calla y cuando el otro acaba, le pide perdón. Por toda respuesta se oye en la plaza el golpe seco de una bofetada que el clérigo envidioso acaba de propinar al fervoroso predicador. El hecho tenía un valor sintomático. Algunos clérigos envidiosos y ciertos vecinos no bien avenidos con la libertad apostólica que Juan de Ávila demostraba en la reprensión de sus pecados, sobre todo en materia de dinero y de abusos contra los pobres, se juramentan para vengarse de Ávila y lo denuncian a la Inquisición. Es el año 1531. 2 años dura el proceso, de 1531 a 1533. Una denuncia calumniosa puesta en marcha, como se ha dicho, por el resentimiento de algunos y la envidia de otros, provocó la intervención del Santo Oficio. Los tiempos estaban agitados. Los casos de iluminismo, los asomos de brujerías, la aparición periódica de brotes luteranos, particularmente en Sevilla y Valladolid, y lo que lo resume todo, la necesidad de salvaguardar la pureza de la fe, misión confiada a la Inquisición, explican la dolorosa prueba por la que hubo de atravesar el joven predicador manchego, quien iba a experimentar en su propia persona esa ley misteriosa de la providencia por la cual Dios prueba el alma de los suyos en el crisol de la tribulación. El proceso del padre Ávila vino a demostrar, por una parte, la rectitud e independencia con que procedió la Inquisición y, por otra, la heroica paciencia, la profunda humildad y la entera fidelidad del acusado a la Santa Iglesia. El proceso informativo, incoado a principios de verano de 1531, recogió las acusaciones lanzadas contra el padre Ávila, que cerraba a los ricos las puertas del cielo, que ofendía con sus palabras la fama de algunas personas, que daba a los textos de la Escritura un sentido nuevo, que despreciaba las oraciones vocales y que había defendido públicamente en el púlpito y por las calles algunas proposiciones heréticas. Ante la gravedad de estas acusaciones y la autoridad de algunos de los denunciantes, los jueces dictaron auto de prisión contra Ávila, el cual hubo de permanecer en las cárceles de la Inquisición sevillana durante casi todo un año. Su fama como predicador sufrió un rudo golpe, pero permaneció sereno. Ni los éxitos le hayan amanecido ni la persecución le deprimió excesivamente. En estos meses de forzada inactividad apostólica, Ávila se entregó de lleno a la oración y llegó a adquirir una nueva y profunda comprensión de la pasión de Cristo. Lo que los libros no pudieron enseñarle, vino a enseñárselo en la experiencia de la prisión. En diciembre de 1532 hubo de responder a los cargos que se le hacían. Contestó primero verbalmente y después por escrito, dando cumplida respuesta a todos los puntos del interrogatorio y desarticulando la calumnia de la envidia y el rencor, la calumnia que la envidia y el rencor habían montado. Su ortodoxia quedó probada. Tras esta declaración del procesado, se abrió el periodo de la prueba testifical. Muchos amigos e incluso algunos de los propios inquisidores, como por ejemplo el dominico padre Párraga, le aconsejaban que pusiese tacha a los testigos que habían depuesto contra él. Juan de Ávila no aceptó la propuesta. Dejó que los falsos testigos confirmaran los términos de la denuncia. No llamó a nadie a su favor como testigo de descargo. Estaba en manos de Dios. Era inocente y Dios saldría en su defensa. A pesar de esta actitud pasiva, cuya raíz era una heroica confianza en Dios, frente a los 5 testigos que la acusación presentó, fueron 55 los que depusieron a favor del procesado. Era un auténtico plebiscito en el que por otra parte se puso de relieve la baja calidad moral de los que habían urdido la denuncia. El proceso iba tocando a su fin. Cierto día recibió Juan la visita de un inquisidor, que le dijo que su causa ya estaba en manos de Dios. Pues no puede estar en mejores manos, repuso Ávila. Dejémosle obrar. Nada hay que temer de los hombres. El tribunal emitió su voto el 16 de julio de 1533 y la sentencia fue publicada el 5 de julio siguiente. El procesado quedaba absuelto por unanimidad de toda culpa.
Ávila salió a la calle y quedó restituido en su puesto de predicador. La expectación que el proceso había despertado era extraordinaria y el júbilo de la ciudad al conocer la sentencia superó todo lo imaginable. El arzobispo de Sevilla, que conocía bien a Ávila y que por fuerza hubo de mantener una actitud circunspecta en el proceso, le ordenó predicar inmediatamente en la iglesia del Salvador. Al aparecer en el púlpito, las naves de la iglesia resonaron con el estruendo inesperado de trompetas, chirimías, ministriles y atabales que venían a dar una expresión sonora a la alegría de Sevilla por el triunfo de la justicia y del predicador. Ávila, asombrado, hubo de pedir silencio. Cesó la música, pero los aplausos proseguían. Pidió de nuevo silencio y logró imponerlo al fin. Sus palabras fueron de paz y de perdón para quienes, calumniándole, le habían convertido sin quererlo en sus mayores bienhechores. Acabado el sermón, se acercaron algunos nobles a felicitarle. Mayor daño y tentación me han causado las chirimías y los aplausos, les dijo, que las humillaciones de la cárcel. Ávila prosiguió incansable por tierras de Sevilla hasta finales de 1534. Ahora era más cauto en sus palabras, pero no cejó en la reprensión enérgica de los vicios.